Ok. Bueno, pues buenas noches tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. El día de hoy mantengan su Biblia abierta ahí en Mateo 11. Mateo 11, mantengan su Biblia abierta porque vamos a ir leyendo ciertas porciones de Mateo 11 y Mateo 12. El día de hoy vamos a continuar con el bosquejo de Mateo de una manera general. Y ya vimos parte de lo que es el bosquejo. Y bueno, ustedes van a escuchar que constantemente estoy repite y repite. La finalidad es la siguiente. La finalidad es que a estas alturas, si has seguido constante el bosquejo y has seguido constante lo que es el hecho de, déjeme le pongo son, ¿sí, no? Si has seguido constante lo que es el bosquejo de todo lo que hemos estado viendo, a estas alturas, hasta donde vamos, tú ya podrías identificar el capítulo a qué se refiere. Esa es la finalidad de estar repitiendo y tener ciertas divisiones. Por ejemplo, si alguien te dice este, Mateo 7, tú ya en tu mente ya puedes ubicar Mateo 7 dentro del contexto del Sermón del Monte. Y en tu mente ya viste que Mateo 5 comienza con, dentro del contexto del Sermón del Monte, con los principios del reino, el carácter de los hijos. Mateo 6, tú ya sabes que habla de la relación del cristiano con la mundanalidad y con la vida piadosa. Y Mateo 7, entonces tú ya ubicas que habla de juzgar a los falsos. Entonces, de alguna manera, el hecho de tener un bosquejado Mateo de esta forma y tener un cierta entendimiento de cada capítulo, te ayuda de alguna manera, ya cuando te preguntan, ubicarlo en tu mente, ¿no? Mateo 8, entonces Mateo 8, o sea, no vas a andar con que Mateo 8, ¿de qué se trata, no? No, ya Mateo 8 y 9 sabes que habla del rey teniendo cierta autoridad sobre 5 áreas específicamente. Entonces tú ya tienes una ubicación e incluso tener esto en mente te ayuda a ubicar cuando tú estás escuchando algo que sale del contexto, porque como ya tienes tú todo Mateo en su contexto, acuérdense que un texto fuera de su contexto es un pretexto, entonces ya ubicas tú el texto dentro de su contexto, entonces tú ya sabes si la persona que te está hablando de eso está dentro de parámetro o está muy fuera de lo que el texto nos indica. Entonces, a estas alturas ustedes ya deberían de identificar estas porciones. Por eso estoy constantemente repitiendo para que de alguna manera el uso de la repetición se nos vaya quedando. Fíjense que cuando nosotros estudiamos, ya cada uno individual, a menos que una persona tenga mucha capacidad en su mente, podría retenerlo a la primera lectura. Generalmente la mayoría de nosotros lo usamos a través del método de la repetición. Estar constante, repite, repite, repite y ya solamente eso se te puede ir quedando. Entonces, a manera de repetición para entrar al contexto de lo que vamos a ver el día de hoy, quiero que veamos cómo Mateo lo hemos bosquejado de la siguiente manera. Vimos la introducción, que son los primeros 4 capítulos, donde menciona evidencias de que Jesucristo es el Mesías. Capítulo 1, 2, 3 y 4. Capítulo 5 comienza lo que es el Sermón del Monte, el primer sermón que registra Mateo en su Evangelio. Recuérdeme que al final les diga algunas anotaciones para que empiecen a marcar en su Biblia, porque nosotros necesitamos nuestra Biblia tenerla marcada y poder ver con nuestros ojos dónde comienza tal texto y dónde comienza división. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, cuando tú estás hablando con alguien del Evangelio o de la palabra, es muy diferente que tú le digas, es que la Biblia dice eso, sin que tú le muestres con la Biblia, a que tú le muestres con la Biblia y él pueda ver con sus ojos. ¿Por qué? Porque es una evidencia tangible. Entonces, cuando tú estás con tu Biblia y al tenerla tú marcada, en el momento hay cosas que se nos olvidan. Incluso yo en el momento de la predicación tengo mi Biblia marcada que de repente, ahorita me acordé de algo donde dice, hay unos que marcan su Biblia, pero la Biblia nunca los marca a ellos, ¿no? Pero este no es el caso. No, nosotros sí necesitamos ser marcados por la Biblia, ¿no? Entonces, la situación es la siguiente, de que cuando nosotros estamos hablando o enseñando, de repente tú tienes una anotación. ¿Y qué es lo que sucede? Que ya te recuerda algo que puede enriquecer o fortalecer el comentario que estás diciendo. Entonces, es una ayuda elemental tener la Biblia marcada.
y de alguna forma poder tener anotaciones personales, ¿no? O sea, personales propias, y anotarlas. Entonces, repito, los primeros 4 capítulos de Mateo, la introducción, el primer mensaje que Mateo registra en su evangelio es el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7. Mateo 8 y 9 habla, donde Mateo presenta a Jesús como el Mesías, teniendo autoridad sobre 5 áreas específicamente que ya vimos. Mateo 10, vemos lo que es ya el segundo sermón de Mateo que registra de Jesucristo, cuando habla acerca de los mensajeros del rey y cuando son enviados, y habla acerca de las pues, dificultades que vamos a encontrar en el ministerio. Y en Mateo 11, que es el que vamos a entrar el día de hoy, vamos a comenzar a ver la segunda narración que Mateo registra en su evangelio. Esta segunda narración comienza hablando acerca de la rebelión en contra del rey. Quiero que vean cómo Jesús comienza Mateo comienza el registro del evangelio de Jesús, del ministerio de Jesús, viendo cómo Jesús de alguna manera no ha encontrado oposición a lo que es la predicación y la proclamación del reino. Pero ya cuando entramos a esta sección de Mateo 11, vemos que empieza a haber mucha oposición de parte de los fariseos. Entonces, a partir de Mateo 11, vamos a ver cómo empieza a haber oposición de parte de los fariseos y el mensaje del Señor empieza a cambiar. ¿A cambiar en qué sentido? Ya no es tan abierto, empieza a hablar en parábolas. Es ahí donde vamos a encontrar la semana próxima, en Mateo 13, cómo ya el Señor empieza a hablar en parábolas y empieza a decirnos por qué habla en parábolas. Para en algún momento dado, ustedes han escuchado esa parte donde dice, el que tiene recibirá más y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Tiene que ver en base a cómo cada uno de ellos de alguna forma rechazaban el evangelio, y hay otros que de una manera abierta recibían el evangelio, ¿no? Pero tiene que ver con eso, y la próxima semana vamos a estudiar eso. Pero sí quiero que vean la secuencia. Los primeros 10 capítulos de Mateo no hay oposición. Viene el capítulo 11 y encontramos la oposición para el Señor, y un cambio en el sentido de que ya no es tan abierto su mensaje, sino incluso vamos a ver cómo de repente él se retrae y se va aparte, ¿no? Por la situación que empieza a vivir de la persecución. Entonces vamos a comenzar ahí en Mateo 11, 2. Miren, esta sección que vamos a empezar a ver de una manera general en el capítulo 11 de Mateo, nos vamos a encontrar cómo cada aspecto de Jesucristo que se reveló hacia el pueblo, vamos a ver oposición en cada aspecto de lo que el Señor reveló de sí mismo. Les voy a mostrar un cuadro así a manera general del capítulo 11 y capítulo 12, pero después lo vamos a ir desglosando poco a poco estos 2 capítulos. A manera general, nosotros lo primero que vemos en la primera parte del cuadro, que me le marco, ¿quién fue el que anunció a Jesucristo como el Cordero? Fue Juan el Bautista, ¿no es cierto? Cuando Juan el Bautista vio a Jesús andar por ahí, él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos en Mateo capítulo 11? En Mateo capítulo 11 vemos que Juan el Bautista está en prisión y manda a preguntar a Jesús si él es el que era el que había de venir o había que esperar a otro. Pero ¿qué es lo que vemos? Que una de las cuales situaciones que vemos o personajes que se identifican directamente con Jesús fue el primero en que encontró oposición. ¿A qué me refiero? Que fue encarcelado. O sea, lo que quiero mencionarles es cómo cada aspecto que tiene relación directa con Dios, en este caso con Jesucristo, ya sea una persona o circunstancias de enseñanza, vamos a encontrar en estos 2 capítulos oposición. Juan el Bautista fue el que señaló a Jesucristo. Vean cómo de alguna manera se rebelaron en contra de la persona de Juan. ¿Cómo? Metiéndolo a la cárcel y posteriormente decapitándolo. Otro segundo aspecto que vemos en el capítulo 11 del versículo 20 al 30 es de que, ¿se acuerdan en Mateo 8 y 9? ¿Qué fue lo que vimos ahí? Vimos la autoridad del Mesías teniendo autoridad sobre la enfermedad, sobre las cosas naturales, sobre la muerte, sobre el perdonar pecados, sobre los demonios. O sea, sobre esas 5 áreas vimos al Señor teniendo autoridad. Pero ¿saben dónde se llevó a cabo eso? Se llevó a cabo precisamente en ciudades como Capernaum.
Ciudades como en las que en el versículo 20 al 30 encuentran cierta reprensión de parte del Señor cuando les dice, hey, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho tales cosas, se hubiesen arrepentido. Ay de ti, Corazín, ¿no? Dice ahí, a eso os voy a leer. Hay de ti, Corazín, y hay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. O sea, ¿qué sucede? A la manifestación de las evidencias de los milagros, en el sentido de que Jesucristo estaba mostrando que Él era el Mesías, ¿qué, qué respuesta hubo de los fariseos y del pueblo judío? Rechazo. Vamos a ver que hay un rechazo ¿a qué? Al arrepentimiento, a la obra que Dios, que Jesucristo mostró a través de su ministerio. Entonces, hubo un rechazo en torno a sus milagros. Vamos a ver en el capítulo 12, del 1 al 21, una de las cosas que empieza el capítulo 12 es hablando del día del reposo. Jesucristo, una de las cosas que comienza anunciando en Mateo 5 son los principios del reino. Los principios del reino y el carácter de cada uno de nosotros como cristianos que debemos de tener. Bueno, en base a todos esos principios que el Señor empezó a dar, ¿qué es lo que vemos aquí en Mateo 12? Vemos que se discute sobre los principios de Él. ¿Por qué? Porque se empieza a discutir la manera en la cómo Jesús empieza a conducir. ¿Por qué? Porque ellos decían, oye, tú violas el día de reposo. Pero en realidad Jesús no estaba violando el día de reposo. Lo que ellos se quejaban era de que estaba violando lo que ellos habían añadido como leyes extras al mandamiento de Dios del día de reposo. Eso era la problemática. Entonces, en pocas palabras, ellos estaban yendo en contra de todo principio que Dios Jesucristo había establecido ya desde Mateo capítulo 5. Y en último lugar, todo esto que acabamos de ver acerca de Juan el Bautista, acerca de los milagros, acerca de los principios del reino que empezó a hablar Jesús, todo esto representaba a la persona de Cristo. Juan el Bautista apuntaba a la persona de Jesús como el Cordero. Los milagros apuntaban que Él era el Mesías. El mensaje que Él estaba dando, el mismo pueblo reconocía que nadie había hablado con tanta autoridad como Él. O sea, todo apuntaba, tanto Juan el Bautista como las obras, como el mensaje, que Jesucristo era el Mesías. Y a pesar de eso, ¿qué hicieron? No, todo lo que Él hace, ¿qué dijeron al final de Mateo 12? La blasfemia contra, que la mayor blasfemia que pueda achacarle, no, todo eso lo hace por el poder de Satanás. Fíjate, un rechazo rotundo a la persona del Mesías, que era Jesucristo. Entonces, todo esto que vemos en el capítulo 11 y capítulo 12, vemos un rechazo y una rebelión en contra del rey, de su mensaje y de sus obras. Entonces, a grandes rasgos vuelvo a repetir, capítulo 11 y capítulo 12 habla de la rebelión en contra del rey. Ahora, ya entrando de una manera más minuciosa a estos dos capítulos, esperando terminar el día de hoy los dos, una de las cosas que empezamos a ver en Mateo 11 es precisamente cuando Juan el Bautista le manda a preguntar si él era el que había de venir. ¿Qué petición se menciona? Ahí ustedes ven en pantalla, en el versículo 1 y versículo 3 al 3, la petición. ¿Cuál petición? Vamos a leer. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Normalmente todos hemos escuchado que de cierta forma parecía que ese Juan el Bautista como que estaba de alguna manera decayendo, ¿no? en su convicción. Primero señala que él era el Cordero, pero ahora manda a preguntar si era él o era otro el que había de esperar. La pregunta es, ¿por qué Juan manda a preguntar eso? Miren, probablemente la clave la encontremos en el verso 3. Vamos a leer el verso 3. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Fíjense, esto es la clave de por qué Juan empezó a dudar. Esta palabra otro, en el griego hay dos palabras para referirse a esta palabra o describen esta palabra. Una se refiere a otro de la misma clase. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice en Juan 16, les conviene que yo me vaya porque os enviaré a otro, o sea, al Consolador, otro de la misma clase? Pero también se refiere a otro de clase diferente.
Y aquí en Mateo 11:3 se refiere precisamente a ese. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro de una clase diferente? ¿Por qué Juan decía eso? Porque Juan entendía de que antes de que viniera el Señor iba a mandar un heraldo, pero cuando venía el heraldo iba a venir qué juicio sobre la nación y el pueblo de Israel iba a creer en el Señor. De hecho, si nosotros vamos a Mateo capítulo 3, una de las cosas que Juan prometió es que iba a purgar, el que iba a venir iba a purgar la nación, iba a mandar juicio. Vean lo que dice Mateo 3, verso 11. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Pasen a Malaquías capítulo 3, 1 y Malaquías 4, 1. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la persona de Juan el Bautista al inicio de Mateo? Cómo de alguna manera dice que él es Jesús Cristo, da testimonio que él era el Elías que había de venir. Y nosotros veíamos cómo en Malaquías 3:1 dice que iba a enviar a su mensajero. Vean lo que dice. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, bien ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Lo que Juan estaba preguntando a Jesús, y era su duda, es de que Juan no veía el juicio sobre la nación. O sea, él no veía a ese que iba a venir detrás de él, al que él había señalado como el Mesías, que iba a cumplir esta parte donde dice en el verso 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él será como fuego purificador. O sea, de alguna manera vemos que Juan esperaba juicio sobre la nación. Entonces él decía, oye, entonces, ¿eres tú el que había de venir? Porque se supone que el que iba a venir iba a ser el comienzo de tribulación y de prueba, de aflicción, de purificar, pero no veo nada de eso. Entonces, esa era la duda y la pregunta que permeaba en la mente de Juan. Si realmente Jesús, el que había mencionado anteriormente, era el Mesías que había de venir, o iban a esperar a otro que sí, con su venida iba a ver todo lo que Malaquías 3 y Malaquías 4 se había profetizado, de que cuando viniera el mensajero antes, iba a venir juicio y condenación. Y bueno, iba a purificar también al pueblo, ¿no? Y el pueblo judío pues iba a creer en el Señor. Pero miren aquí cómo una de las cosas que vemos es la respuesta que da el Señor. Vean el versículo 4 y 5. Respondió Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Si nosotros vamos a Isaías 35:5, vemos que era el cumplimiento de esta palabra que estaba hablando Isaías. Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesús estaba cumpliendo su tarea mesiánica. ¿Cuál era esta tarea mesiánica? Pues precisamente traer salvación por medio de su predicación, sanando, liberando. O sea, todo esto era lo que estaba profetizando Isaías en Isaías 35. Entonces, de alguna manera, Jesús le está revirando la pregunta a Juan,
diciéndole, mira, yo estoy cumpliendo el tiempo profético, ¿no? Del Mesías, pero como redentor, en el sentido de traer liberación al pueblo de sus pecados y libertad en sus sanidades, sus enfermedades y de toda liberación de demonio. Entonces, una de las cosas que empezamos a ver aquí en Mateo capítulo 11 es precisamente cómo Juan empieza a tener esa duda, pero esa duda va el énfasis es en lo que les comentaba, de que obviamente el Antiguo Testamento en Malaquías hacía anuncio de que cuando viniera el Señor iba a traer un tiempo de purificar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero Juan no lo veía, él veía otra cosa. Entonces el mensaje de Jesús fue, mira, ve y dile a Juan que yo estoy cumpliendo el tiempo, pero el tiempo mesiánico, trayendo libertad al pueblo a través de la predicación, trayendo a través de la sanidad y de la liberación. Entonces, una de las cosas, aparte de todo esto, es que el Señor mira y ve a Juan el Bautista como el reconocimiento de que era el Elías. Fíjense, no los quiero traer en confusión todo lo que estamos viendo, porque a pesar de que Juan el Bautista no era el Elías en el sentido de que iba a ser el Elías antes de la segunda venida del Señor, previo a la segunda venida del Señor, iba a establecer su reino, si era el Elías hablando del espíritu de Elías. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que surge Elías, Juan el Bautista, perdón, el pueblo de Israel estaba en una gran oscuridad espiritualmente. Tanto es así que vino Juan el Bautista en el espíritu de Elías, así como el profeta Elías en sus tiempos cuando estaba el rey Acab, y el restando el rey Acab, había gran oscuridad espiritual. Tanto es así que la mujer de él, eh, Jezabel, mandó a matar a muchos profetas. Y todos sabemos el contexto que incluso ya lo estudiamos anteriormente aquí. Había gran oscuridad espiritual. Entonces viene Elías con el celo de Dios y manda prácticamente una prueba para ver quién era el verdadero Dios. Y en base a eso manda a matar a muchos, 350 profetas de Baal y otros que andaban por ahí. Entonces, ¿qué resulta? Que viene Juan el Bautista en un tiempo también de gran oscuridad y a eso se refiere que venía en el espíritu de Elías. Pero esa palabra de Malaquías todavía está por cumplirse, previo a la segunda venida del Señor. Cuando antes de que venga el Señor va a venir Elías y de alguna manera va a venir el Señor posteriormente a establecer su reino. Pero en el tiempo de Jesús fue de alguna manera como un tipo de eso. Entonces, sí, efectivamente, por eso vemos en el versículo 7 al verso 15, donde dice, mientras se iba, comenzó Jesús a decir junto a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Malaquías 3. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, o sea, la gente entusiasta, la gente con dedicación, lo arrebata, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjate nada más. Entonces, esta sección ya la estudiamos anteriormente en Mateo. Nada más ahí para remarcar. Pero sí es importante que nosotros recordemos de qué trata Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 habla precisamente de la duda de Juan debido a que no veía el plan profético de Dios de purificar a su pueblo y todo eso. Entonces ya Jesús le responde su pregunta en base a todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Posteriormente Jesús da el reconocimiento de que Juan el Bautista era el Elías que había de venir, ¿no? Pero también hay un cumplimiento todavía en el futuro de que Elías va a regresar. Ahora, ¿cuál es la reprensión? La reprensión la encontramos en el versículo 16 al 19. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante
a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Miren, de alguna manera el reproche es la indiferencia del pueblo. O sea, él dice ahí en el verso 16, ¿no? ¿A qué compararé a esta generación? Es como unos muchachos. Se os tocamos flauta y no bailaron. Os endechamos y aparte no se lamentaron. O sea, ¿de qué habla? De una total indiferencia ante los mensajeros de Dios. Y déjenme decirles algo, esta generación no está muy lejos de esta indiferencia que también mostraban, del reproche que el Señor estaba mencionando. Porque de alguna manera nosotros vemos cómo en la actualidad hay cierto, ¿cómo se puede decir? Cierta indiferencia del pueblo de Dios ante las cosas de Dios. Porque el reproche del Señor era ese. Oye, hay un reproche del pueblo ante las cosas mías que yo les he mandado a través de profetas, a través de maestros. El pueblo no reacciona. Y nosotros debemos de tener cuidado en nuestro corazón de no ser indiferentes a las cosas de Dios como ellos, sino de alguna manera responder de una manera correcta a la palabra de Dios. O sea, cuando Dios habla a través de su palabra, en ese tiempo hablaba a través de los profetas, de los apóstoles, solamente hay dos maneras en que una persona puede responder al llamado de Dios. Una, positivamente, en obediencia a lo que ha escuchado, y otra, simplemente darle la espalda. Pero tanto una como la otra acarrean consecuencias, unas para vida eterna y las otras pues trágicas, ¿no? Para condenación. Ahora, la segunda parte que nosotros podemos ver es la condenación que el Señor dice a las ciudades. Vamos a leer Mateo 11, del 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, voy a repetir verso 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Vamos a ver algunas lecciones que sacamos de este texto. El Señor está recriminando a estas ciudades porque fueron en estas ciudades precisamente donde la mayoría de los milagros de Mateo 8 y 9 se llevaron a cabo. Entonces, una de las cosas que vemos aquí es de que Jesús menciona por primera vez palabras de condenación. Fíjense nada más, de todo lo que hemos visto de Mateo, por primera vez está Jesús mandando palabras de condenación. Y estas palabras de condenación es ante la negativa de no responder de una manera correcta al mensaje de Dios. ¿Qué es lo que hay en este sentido? Miren, es aquí cuando en Juan 16 se dice, a los que le remitieres los pecados les serán remitidos, pero a los que vamos al texto, mejor para no inventarles, porque muchas veces andamos ahí inventando y no. Y es más, es Juan 20, no es ni 16. Juan 20, 23. Dice así, se los leo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis, les son retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, esto no quiere decir que nos está dando a nosotros la autoridad para perdonar pecados o para decirle a una persona que es libre de toda condenación. Lo que está diciendo es de que cuando nosotros anunciamos el evangelio y una persona abiertamente lo rechaza, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? La condenación está sobre de ti. A una persona que a lo mejor puede haber vivido perdidamente, pero está llorando por su maldad que cometió, por sus pecados en arrepentimiento, nosotros podemos decirle, oye, no te aflijas, o sea, en el sentido, Dios ya te perdonó tus pecados.
O sea, Dios ya limpió la maldad de tu corazón. A eso se refiere el texto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del evangelio y una persona no responde de la manera que debe de responder, que es a través del arrepentimiento, entonces, ¿qué viene a esa persona? La condenación. Y es ahí donde nosotros no debemos de tener temor, sobre todo en los tiempos en los que estamos, de decirle a la persona, oye, te vas a condenar. ¿No? Fíjense qué tan, yo sé que son palabras duras, ¿no? Pero es mejor decirles la verdad a que terminen engañados. La realidad es de que lo opuesto a responder de una manera contraria al arrepentimiento es la condenación. La antítesis de la justificación es la condenación. No hay más que de dos, o eres justificado o eres condenado. Pero si nosotros le decimos, ay, pues es que siento feo porque no quiero herir sus sentimientos, pero tú tienes que decirle la condición en la que se encuentra. Y este texto nos muestra precisamente cómo Jesús les da las palabras de condenación por la respuesta que ellos dieron al evangelio de una manera negativa. Miren, estas ciudades, como ahorita yo les mencionaba, habían sido las receptoras de muchos milagros del Señor. O sea, fueron testigos de la obra de Dios física. O sea, el Señor mostró que realmente era el Mesías a través de todo lo que Él desplegó de poder, sanidades y liberación. Esto nos muestra que a mayor luz hay mayor responsabilidad. ¿Cómo lo sabemos? Vean lo que dice el verso 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Qué representaban los milagros en ese momento del Señor? Los milagros que estaba haciendo el Señor era la aprobación, y no solamente la aprobación de que Dios estaba con él, sino era la certificación que era el Mesías, el enviado de Dios. Por eso dice, si los milagros que se hicieron en ustedes como testimonio de que realmente yo era el enviado de Dios, se hubieran hecho en estas ciudades, se hubieran arrepentido. Pero como ustedes recibieron mayor testimonio que en esas ciudades, el castigo va a ser peor para ustedes. ¿Qué implica esto? Que habrá grado de castigo en el día del juicio. O sea, que habrá grados de juicio de acuerdo a la cantidad de luz a la que una persona estuvo expuesta. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos que domingo tras domingo, viernes tras viernes, añaden más males a su juicio. Como aquel libro que leímos en el primer módulo del Pastor Reformado, cuando decía que muchos que predican, sin darse cuenta, están predicando y están hablando de su propia condenación. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tampoco son arrepentidos ni nacidos de nuevo. Y así sucede dentro de las iglesias. A mayor luz, mayor responsabilidad. Somos responsables de lo que estamos escuchando. Ahora, esto es algo serio. ¿Por qué? Porque conocer la verdad y alejarse de ella, ¿sabes qué produce? La apostasía. Y es por eso que vemos con tanta tristeza aquellos que de alguna manera pues estaban dentro de las filas del cristianismo y que pasa el tiempo y de repente simplemente dejan el cristianismo. O sea, se apartan de la verdad, se alejan de la verdad y lo único que están de alguna forma o van a cosechar pues no hay otra, ¿no? Más que si no se vuelven, pues la condenación. Primera de Juan que dice, vale, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron para que se demostrara que no todos son de nosotros. Fíjate nada más, ahí es donde nosotros vemos cómo de alguna forma el mayor problema de la iglesia no viene de afuera, viene de adentro. Fue lo que pasó en la iglesia de Éfeso, cuando el apóstol Juan les escribió la carta de Primera de Juan. El problema venía de adentro, porque los de afuera de alguna manera pues no han escuchado, a lo mejor muchos de ellos, el evangelio, como muchos dentro de la iglesia han escuchado domingo tras domingo el evangelio y el consejo de Dios. ¿Qué implica? Mayor condenación a mayor responsabilidad por estar expuestos más a la luz día a día. Por eso es algo serio conocer la verdad y alejarse de ella.
Fíjate, es algo serio y nosotros constantemente necesitamos escudriñar, mirar nuestro interior, cómo estamos delante de Dios. Constantemente hacer una introspección de nuestra vida y ver cómo está nuestro corazón, las actitudes, todo lo que hacemos, qué intención hay en él, cómo está mi relación con Dios respecto a mi relación con el prójimo. Todo esto cuenta en la vida de uno como cristiano porque a la larga, como ahorita vamos a ver más adelante, aquí precisamente, Mateo capítulo 11 del 25 al 30, vean lo que dice el 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce si el Hijo perdón, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué representaba el yugo en la cultura judía? El yugo representaba una sumisión a la autoridad. Eso representaba. Ahora, síganme ahí en este pensamiento. El Señor le está diciendo, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, ¿no? Dice ahí el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué implica entonces cuando Jesús dice que llevemos su yugo? Si la idea es de que en los tiempos bíblicos el yugo representaba sumisión a la autoridad. Porque hay muchas personas que no tienen no encuentran una plenitud en su vida. ¿Por qué no encuentran una satisfacción en su diario vivir? Porque viven de una manera sin considerar o sin estar sometidos al consejo de Dios, a la autoridad de Dios. Porque hay personas que llevan de una manera una vida frustrada continuamente, ya sea en cualquier ámbito, ¿no? Frustrados como padres, frustrados como hijos, frustrados como esposos, frustrados como esposas. ¿Por qué esa frustración? Porque mucho de eso no se han sometido a la autoridad del consejo de Dios. Entonces, cuando el Señor dice, venid a mí los que estéis cargados y cansados, o sea, si nosotros unimos lo que acabamos de estudiar de estas ciudades impenitentes que de alguna manera van a recibir el castigo, es porque de alguna manera nunca quisieron someterse a la autoridad del consejo de Dios. Entonces, esta es una de las causas por las cuales muchas vidas llevan así esa vida frustrada, como esa vida así, pues sin propósito. ¿Por qué? Porque han vivido toda su vida sin someterse a la autoridad del Señor. Entonces, el llamado del Señor, ¿cuál es? Yo te voy a dar reposo, porque muchos dicen, bueno, yo vengo al Señor, pero pues no pasa nada. El chiste es que vienes a Cristo, pero no te has sometido a la autoridad de Él. ¿Qué es someterme a la autoridad de Dios? Someterme a todo consejo que procede de Él en cualquier área de mi vida. Si yo soy padre, miren, muchos de nosotros somos padre, algunos somos hijos todavía, algunos somos hermanos todavía, o sea, cumplimos diferentes roles, una misma persona. Ahora, si en cada uno de esos roles nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, de lo que Él dice, de cómo yo debo de ser en mi rol de padre, en mi rol de hijo, en el rol de hermano, miren, toda carga y toda vida así con frustración se disiparía de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque entraríamos en una sumisión completa a lo que Dios dice de lo que yo debo de hacer en cada una de esas áreas. Y es por eso que no encontramos descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque vivimos en una rebelión abierta a la autoridad de Dios. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, si tú te sometes a mi autoridad, entonces, ¿qué implica? Decidir aprender de Él. O sea, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, entonces, ¿cuál era el mensaje del Señor?
que deberíamos de llevar su yugo. ¿Qué implicaba? Someternos a sus enseñanzas, someternos en nuestra mente a la mente del maestro. Entonces, miren cómo de alguna forma el capítulo 11 es fácil de alguna manera retenerlo en nuestra mente. No necesitas memorizarlo en su totalidad, pero Mateo 11 prácticamente habla de 3 puntos. El caso de Juan el Bautista en prisión, el testimonio que Jesús da de él. Posteriormente vemos el anuncio a las ciudades impenitentes que no respondieron en arrepentimiento al mensaje ni al testimonio de Jesús a través de sus obras. Y por último vemos el llamado que hace Jesús a todos los cansados: vengan a mí y yo os haré descansar. Entonces, si de alguna manera tenemos esas ideas de lo que menciona cada capítulo, nosotros vamos a tener en nuestra mente por lo menos una idea no vaga de lo que habla el capítulo. Por eso constantemente vean el bosquejo que se les mandó. De hecho, vamos a añadir todavía estos capítulos más para que ustedes tengan en mente de qué trata cada capítulo y de alguna manera ya cuando acabemos Mateo, pues ya no andemos tan perdidos sobre el Evangelio. Ahora pasemos al capítulo 12. En el capítulo 12 encontramos un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto sobre el día del reposo. Ahora, no vamos a leer todo el capítulo, sobre todo los primeros 21 capítulos, pero sí vamos a leer Éxodo capítulo 31 que tienen en pantalla, versos 12 al 17. ¿Cuál es el propósito de leer este capítulo? Porque en este capítulo vemos que Dios les da el día del reposo como un pacto al pueblo judío. Por eso el día de reposo era algo querido para los judíos, porque simbolizaba el pacto que Dios había hecho con ellos. Vamos a ver lo que dice el verso 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Bueno, el día de reposo es en realidad una celebración de la obra terminada del Señor. Porque si nosotros vemos el versículo 17 menciona que el Señor hizo la tierra en 6 días y en el séptimo día descansó. Prácticamente no es porque Él se canse. O sea, Dios no se va a cansar, ¿no es cierto? Pero sí tiene una simbolización de que era la celebración de al final de haber terminado su obra. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es de que los judíos tenían cierto afecto por este día, porque había sido dado como una señal de un pacto que Dios había establecido con su pueblo. Pero este pacto se tornó de una manera muy áspera. ¿Por qué razón? Porque los líderes religiosos convirtieron este día de gran bendición en una observancia legalista, donde ellos añadieron más prácticas a ese día con tal de querer guardar de una manera rigurosa el día de reposo. Tanto así que ellos lo malinterpretaron. Miren, si nosotros leímos con atención Éxodo 31, en realidad una de las cosas que el Señor quería era: tú ya trabajaste durante la semana, pero el séptimo día lo vas a tomar para descansar. La finalidad era de que entre semana nosotros que en nuestra vida cotidiana nos enfocamos en los quehaceres de la vida, ¿no? Hay que trabajar para sostenernos, hay que cuidar a los niños, cosas en el hogar, situaciones diarias que nos quitan la atención para enfocarnos al Señor. Entonces el Señor dice: mira, 6 días te he dado para que tú los enfoques para tus días y tus quehaceres, pero el séptimo día será un día dedicado para mí. O sea, no lo vas a enfocar en las cosas que tienes tú que hacer entre semana.
Yo te voy a dar el día, pero era un día no para enfocarlos a hacer nada, bueno, hay que descansar de todo lo que hicimos, no. Era quitarnos todas nuestras quehaceres para poder enfocarnos totalmente al Señor. Entonces, ese era el punto principal del día de reposo. Ahora, ese día de reposo, que era un día de reposo, fíjense, generalmente todas las cosas del Antiguo Testamento apuntaban hacia la persona de Jesucristo. Y el día de reposo no es la excepción. Jesucristo lo acabamos de leer en Mateo 11. Vengan a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Mateo 12, él dice que él es el Señor del día de reposo. ¿Qué quiere decir? Que el día de reposo, nuestro día de reposo se cumplió en Cristo. ¿Sí o no estábamos tan cansados de nuestra vana manera de vivir antes de venir a Cristo? Estábamos cansados de nuestra vida, el alcohol, el mundo, que no encontrábamos saciedad en él. Llevábamos una vida cansada. Por eso dice, vengan a mí los que estéis cargados y cansados. Pero cuando venimos a Cristo, ¿qué encontramos? Reposo para nuestras vidas. Cristo es el cumplimiento del día de reposo, es nuestro reposo. El día de reposo fue un día dedicado al pueblo de Israel como pacto. ¿Cuál es nuestro pacto en la actualidad? Esta es mi sangre del nuevo pacto que yo he derramado por vosotros. O sea, ahora nuestro pacto, ¿quién es? Es Cristo. Tanto es así que si nosotros vamos a Colosenses capítulo 3, se los leo, no es necesario que lo busquen. Dice ahí el verso 13, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y fíjate cómo dice, por tanto, o sea, en base a eso, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo. ¿Qué relación tiene todo esto con lo que Pablo acaba de mencionar? Que la vida cristiana no es de hacer y de deshacer cosas. La vida cristiana no es guardar días. Todo eso fue un cumplimiento en Cristo. Pero ¿qué hicieron los judíos? O sea, no vieron la realidad en la persona de Cristo. No entendieron que era el Señor del día de reposo. No entendieron que el verdadero reposo de nuestras almas se encontraba en Él. Y muchos todavía siguen sin entender porque buscan guardar el sábado precisamente porque era el sábado, dicen. El día de reposo, hermanos, no fue dado para la iglesia, fue dado para un pueblo. ¿Ustedes han escuchado que en el Nuevo Testamento a la iglesia que se le mande guardar el día de reposo? En el Nuevo Testamento no está, no fue dado para nosotros. Y hay muchos que quieren guardar el día de reposo el sábado. Y déjenme decirles, tan hipócritas son que ni siquiera el sábado lo guardan. ¿Por qué? Porque lo guardan para hacer sus cosas, pero no lo guardan bajo el principio que Dios estableció para dedicarlo a Él. Pero ahora nosotros como cristianos, ¿por qué guardamos el domingo? Porque el domingo se celebra la resurrección de Jesucristo. ¿Qué fue la resurrección de Cristo? ¿Qué implica la resurrección? La certificación de la aprobación del sacrificio de Cristo. La aprobación de que Dios fue satisfecho, realmente fue satisfecho a través del sacrificio, fue que lo levantó de los muertos. Entonces, ¿qué celebramos el día domingo? La resurrección, que implica el sello del nuevo pacto en el que hemos entrado nosotros como iglesia. Entonces, estos judíos, ese día de reposo, que era un día de tranquilidad, miren, vayan a Isaías 58:13. Isaías 58:13. Si en su casa pueden ver este texto en la traducción viviente, está todavía mucho más clara. Isaías 58:13. Es un texto que habla del día de reposo y vean cuál era el propósito. Si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, delicia, santo, glorioso de Jehová. Espérame, lo voy a buscar en la Nueva Traducción Viviente.
Esperen. La tecnología lo que hace, ¿eh? Fíjense lo que dice. Se los leo. Dice así. Tardó en abrir. Ahí está. Dice, guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso. Fíjate, ¿eh? Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Pero ¿qué hacen? No, pues es el día del Señor. No, pero es el día del Señor del de la casa, no del Señor de los cielos. ¿No es cierto? Porque al final, pues no voy a ir porque es el soccer o es X cosa y se quedan ahí, iba a decir de haraganes, pero no dije eso. Ahí en la casa, ¿no? Tirados viendo la televisión. ¿Te imaginas? O sea, y eso para ellos es guardar el día de reposo. Y el día de reposo debe ser una delicia. Los judíos lo convirtieron en una observancia legalista que para ellos se convirtió en un día de carga, en un día pesado, ¿no? Y es por eso que aquí les pongo que las reglas convirtieron el día de reposo en una carga y no en una bendición. No hagas esto porque yo me acuerdo que cuando estábamos todavía en la religión tradicional, yo me iba de vacaciones con mi sobrino, que más o menos teníamos la edad. Ya estando en casa de mi hermana, ellos eran bien católicos. Y en Semana Santa, pues yo me iba de vacaciones para jugar. Pero cuando estaba ahí mi cuñado, no nos dejaba ni que nos moviéramos de la silla. Íbamos a aventar la pelota a jugar. No hagas nada. Dice. Es una Semana Santa para el Señor. Fíjate nada más, ¿eh? Ahorita, hace rato yo comencé diciendo que deberíamos de marcar nuestras Biblias. Pero la palabra de Dios generalmente no marca el corazón de las personas. No porque no tenga el poder para hacerlo, sino así como las ciudades que acabamos de leer rechazan que la invitación, vengan a mí y descansen. Pero ¿por qué no descansan? Porque vienen, pero continúan siendo ellos haciendo su voluntad y no quieren someterse a la autoridad divina del Señor. Entonces, otra de las cosas que nosotros vemos es que los fariseos alegaban que Jesús estaba violando las reglas del día sábado, o mejor dicho, estaban violando el sábado. Pero en realidad Jesús no estaba violando el sábado. Si en el contexto en el que estábamos viendo, Jesús no lo estaba haciendo. Lo que ellos estaban alegando es que estaban violando lo que ellos mismos habían añadido como cargas, como leyes más que el Señor no había implementado en el Antiguo Testamento. Ahora, más adelante en Mateo 12 comienza el registro donde sus discípulos, o sea, los apóstoles tenían hambre y empezaron a quitar algo de las espigas y empezaron a comer. Entonces vino ahí el problema y sintieron el celo santo los fariseos y dijeron, ¿cómo? No en el día de reposo. Pero posteriormente a eso, resulta que empezaron a cuestionar al Señor. Bueno, espérenme, déjenme darles una nota nada más. Mateo 12, verso 8. Lean ahí Mateo 12, 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. O sea, pareciera como que lo que pasó en los primeros 8 versículos fue continuo al versículo 9, ¿no es cierto? Como que son dos cosas continuadas. Dice ahí el verso 8, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Pero déjenme decirles algo, no está hablando del mismo día. Entonces, si ustedes quieren anotar ahí en sus Biblias que entre el capítulo 8 y el capítulo 9 son 2 sábados distintos. Sí, del
del versículo 8 al versículo 9 del capítulo 12, son dos sábados distintos. ¿Por qué digo dos sábados distintos? Porque en el capítulo 12 del 1 al 8 está hablando de un día de reposo. Y en el capítulo 9 comienza, por ejemplo, el verso 10, he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea, como que pareciera que es el mismo día, pero no es el mismo día. Son dos sábados distintos. ¿Cómo lo sabemos? Vayan a Lucas 6:6. Lucas 6:6. Vamos a leer primero del verso 5, Lucas 6:5. Tiene que ser más rápido con sus Biblias, hermanos. Ya, pues estamos en la escuela, hay que empujar, nada es cierto, es broma. Lucas 6:5 dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, lo que ahorita leíamos allá en Mateo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía ¿qué? La mano seca. Lucas sí nos registra dos sábados distintos, Mateo no. Mateo solamente está hablando los hechos. Entonces, aquí en Mateo 12, del versículo 1 al 8, es un día de reposo. Cuando ya pasa del 9 en adelante, de la mano seca, es otro día de reposo. Solamente para que lo consideren. ¿Por qué es? ¿Cuál? A ver. ¿Y cuál? Ah, eso es todo. A ver qué dice Mateo 3. Es broma, es broma, es broma. Ah, es broma, es broma. No, pero sí, sí está bien. Sí, es cierto lo que dice el hermano. O sea, la comparación de textos paralelos nos ayuda a ver cómo no es el mismo día, son días distintos. Y sí, efectivamente es la quinta regla. Vamos a continuar entonces. Ahora miren, aquí le preguntaron al Señor si era lícito sanar en el día de reposo. Y lo vemos en Mateo 12:10. Mateo 12:10. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Vean la hipocresía de estos religiosos. O sea, dicen, oye, ¿cómo es posible que tus discípulos estén comiendo en el día de reposo? Están arrancando espigas para comer, ya para eso era trabajo para ellos. Entonces resulta que había una persona ahí que tenía su mano seca y como ellos ya sabían, le preguntaron para tentarlo, ¿es lícito sanarlo? Y el Señor, fíjate cómo les revira la pregunta usando una lógica elemental. Y les dice, si alguno de ustedes tiene una oveja y cae en un barranco, ¿quién de ustedes no va y avienta una cuerda y la saca? No, pues todos lo harían. ¿Cómo es posible que no puedan hacer algo bien por una persona? O sea, fíjate nada más, ellos consideraban de mayor valor aún los animales que las mismas personas. O sea, ¿a dónde los llevaba la religiosidad? A ser sin misericordia. Por eso muchas veces el Señor les dijo, id y aprender lo que significa misericordia quiero. ¿No? ¿Antes de qué? Antes de sus sacrificios. Y es algo de lo que nosotros miramos, ¿no? Como de alguna forma a la pregunta que le hicieron los fariseos si era lícito, pues el Señor le responde de una manera lógica, ¿no? Y con sentido común, rebatiendo la torpeza que ellos tenían en su religiosidad. Y una de las cosas que nosotros necesitamos observar, hermanos, es precisamente eso, que la vida cristiana no es de reglas. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo que no es reglas y no son los mandamientos? Pero primera de Juan, capítulo 5 dice que los que amamos a Dios, los mandamientos no nos son gravosos. ¿Qué quiere decir eso? Que no son una carga para nosotros. Nosotros hacemos los mandamientos no porque sea una ley que haya que obedecer, sino que nosotros guardamos los mandamientos por amor a Dios. Porque ¿qué dijo el Señor? En esto sabrán si me amáis, si guardáis mis mandamientos. Es una acción. Fíjate, dice si me amáis. El amor en la Biblia es una acción voluntaria, o sea, el amor ágape. El amor ágape es algo voluntario que nace de un corazón donde vemos, por ejemplo, el amor de Dios hacia nosotros. No hubo nada que lo motivara a amarnos.
Ahora, de nosotros hacia Él, dice Primera de Juan también, que Él nos amó primero a nosotros. Y ese amor que Él tiene, que tuvo hacia nosotros, despertó en nosotros el amor hacia Él. ¿Por qué? Porque ¿quién en lo natural amaba a Dios? Ay, por ahí, no, yo lo amaba. La Biblia dice que Romanos 3:10, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. No, pero es que yo sí lo buscaba. Bueno, en tus propias, a lo mejor, ideas, ¿no? Cortabas un pedazo de árbol y te hincabas ahí. Pensabas que ese era Dios. O sea, no. O sea, realmente la Biblia dice que todo lo que el Señor, de un momento dado, nosotros podemos, se puede decir, ofrecer o dar al Señor, fue porque Él lo despertó en nosotros. Él nos amó primero a nosotros. Entonces, una de las cosas que vemos es de que pues estos legalistas sí andaban muy tremendos en su día del sábado, ¿no? No hagas esto, no hagas el otro, pero no, el día sábado no tenía nada que ver con eso. Ahora bien, ¿cuál es el mayor punto de rechazo que podemos encontrar en Mateo 12? Lo encontramos en el verso 22. ¿Por qué en el verso 22? Porque en el verso 22 vemos que le traen a un endemoniado que estaba ciego y estaba mudo. Y en el momento en el que el Señor lo libera, el ciego vio o el sordo escuchó y habló, ¿no? Es un ciego, sí, el ciego y mudo, pues vio y habló. Pero fíjense lo más curioso de esto, que los fariseos no negaron el milagro. O sea, los fariseos reconocieron el milagro. Fíjate, esto es algo de sorprenderse, porque esto va a repercutir mucho ahorita que veamos precisamente de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y aquí hago mención, ellos no negaron el milagro, sino que atribuyeron la maldad a Jesucristo, diciendo que Él era un representante de Satanás. Miren, Jesús hacía la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, obviamente Él hacía milagros, hacía cosas sobrenaturales bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando los judíos decían, bueno, sí hizo el milagro, pero ese milagro fue por obra de Satanás. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban adjudicando la obra de Satanás, o mejor dicho, la obra que hacía el Espíritu Santo a Satanás. Porque efectivamente lo hacía Jesús, pero a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en el bautismo de Jesús? ¿Quién vino sobre él? El Espíritu de Dios. Y empezó entonces a hacer gran despliegue de poder. Entonces, todo lo que el Señor hacía era en la voluntad de Dios bajo el poder del Espíritu Santo. Y ellos, al achacar que lo que Él hacía era por obra de Satanás, estaban enfocando que el Espíritu Santo obviamente era un instrumento también del mismo enemigo. Entonces era la peor blasfemia que ellos podían hacer en ese momento, y sobre todo el peor rechazo a la autoridad de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Bueno, en respuesta, él argumentó algo lógico. ¿Cómo un reino puede mantenerse si está dividido consigo mismo? Y él dice, si yo he hecho los demonios por obra de Satanás, pues eso sería algo ilógico. ¿Cómo puede permanecer su reino? Entonces vemos ahí, por ejemplo, vean el verso 29 de Mateo 12. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿En dónde el Señor venció a Satanás? En la cruz. Pero en el comienzo del ministerio de Jesús hubo un acontecimiento donde Él ya lo había vencido previamente. En el desierto. En Mateo 4, en la tentación. En el huerto del Edén, ¿quién de alguna manera ganó? Satanás. Pero el segundo Adán, cuando se presentó y vino otra vez el tentador, él no pudo con él. Ahí fue donde empezó a tener la victoria sobre el enemigo. Presentó las credenciales que él
era la persona de alguna manera capacitada y enviada por Dios para hacer lo que iba a traer, ¿no? La libertad al pueblo de Israel a través de la predicación del evangelio. O sea, estaba certificado por Dios que él era el escogido, él era el Mesías de Dios. Entonces ahí comenzó el Señor a derrotar, o mejor dicho, lo derrotó al enemigo. Obviamente ya la consumación se llevó en la cruz, ¿no? En la cruz, cuando ahorita veíamos en Colosenses 2:14 en adelante. Entonces, a la acusación de que él había de alguna manera echado los demonios por obra de Satanás, pues ya vemos, ¿no? Cómo él responde a esa acusación. Ahora, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Qué es el pecado imperdonable? Bueno, en primer lugar es un pecado del corazón. ¿Cómo lo sabemos? Vean Mateo capítulo 12 del 34 al 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Miren, las palabras al final son la evidencia de la condición en la que se encuentra el corazón. En este caso indicaban un corazón perverso. ¿Por qué era perverso? Porque ellos ya habían presentado un rechazo al mensaje del Señor. ¿Qué es lo que conlleva cuando una persona está expuesta a la palabra, a la verdad y constantemente sigue teniendo la misma actitud? O sea, no responde de una manera positiva, llamándole pues arrepentimiento a lo que está escuchando. Lo que procede es un corazón endurecido. Se va endureciendo cada día más. Y ese corazón endurecido lo lleva en un momento dado a negar lo que los hechos eran evidentes. Ellos no negaron el milagro del Señor. Ellos afirmaron, sí, sí lo hizo. Pero tanto era el corazón endurecido que al final con su boca terminaron afirmando que eso que el Señor había hecho había sido hecho por medio de Satanás y que él mismo era un instrumento del diablo. O sea, imagínate nada más. Por eso, primeramente, el pecado imperdonable puede ser y es el producto de un corazón perverso, que al final se evidencia con los labios. Y ahorita vamos a ver por qué. Número 2, es un pecado cometido a la luz de la evidencia. ¿Por qué? Bueno, ya dijimos, estos hombres vieron los milagros de Cristo y aún así endurecieron su corazón contra de él. En tercer lugar, es un pecado de incredulidad voluntario, persistente y de rechazo final al Señor. ¿Por qué razón? Porque ellos constantemente endurecieron su corazón, pusieron un corazón encallecido y al final, ¿qué les esperaba? Su destino eterno, su condenación eterna, perdón. Ahora, ¿por qué se refiere o por qué decimos que es un pecado imperdonable? Yo les quiero preguntar así a manera general. ¿Qué pecado en la cruz el Señor no puede perdonar? Pues no estás leyendo el pecado imperdonable, pudiéramos decir. ¿Acaso hay algo que el Señor no pueda perdonar? Ellos blasfemaron el nombre de Dios, ¿no es cierto? Bueno, el apóstol Pablo también blasfemó el nombre de Dios. Y el apóstol Pablo también era un fariseo, era un perseguidor de la iglesia. Forzaba a los cristianos a blasfemar el nombre de Dios y él mismo lo blasfemó el nombre del Señor. Entonces vemos que él dice en 1 Timoteo capítulo 2, cuando da su biografía, que él era perseguidor, pero el Señor lo tuvo como fiel, poniéndolo en el ministerio. ¿Por qué se dice que es un pecado imperdonable? ¿Hacia quién fue la ofensa? Hacia el Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence de pecado? ¿Quién es el que redarguye? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que redarguye y convence de pecado y la blasfemia es negar la obra de él, ¿cómo puedo yo ser salvo si estoy negando la solución a la condenación en la que yo me encuentro? Cuando una persona niega la obra del Espíritu Santo, se convierte en un pecado imperdonable porque está negando el único camino a su salvación. En ese sentido es imperdonable. Pero en realidad todo pecado en la cruz de Cristo realmente es perdonado, porque si hubiera un pecado que el Señor no perdonara, ¿te imaginas qué tan endeble fue ese sacrificio?
Ahora, en la Biblia no vemos algún otro pecado. Bueno, en 1 Juan se menciona un pecado de muerte, pero ese pecado de muerte tiene en relación al contexto de la carta. ¿Cuál era la carta? Si ustedes miran a lo largo de la carta, ellos negaban que Jesucristo había venido en carne. ¿Qué estaban negando? La divinidad de Cristo. ¿Qué secta niega la divinidad de Cristo? Los testigos de Jehová y los adventistas. Ahora, ¿cuál es la solución a esto? Una persona que niega que Jesucristo ha venido en carne, que dice 1 Juan, no es de Dios. Pero hermano, mire que se portan como un ángel de Dios. Hermano, pero miren que son moralmente correctos, son personas que tú los ves y wow, son de testimonio más que muchos cristianos. Y sí, efectivamente. Es por eso que muchas iglesias que también pseudocristianas, uno dice, pero ¿qué tiene de malo escuchar a ese predicador? Si mira, no dice nada de malo, pero déjenme decirles, el diablo no se les va a presentar con cuernos y con trinche. El diablo se les va a presentar como ángel de luz. Entonces, un falso pastor, un pseudo pastor, no te va a hablar en contra de Dios directamente. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que trabaja el enemigo. No te vas a encontrar un billete de $1 canadiense porque no existe. Te vas a encontrar y si puedes agarrar en la transacción cuando vas a cualquier tienda un billete de $10 falso, porque esos sí existen. Y eso es lo que vemos en la vida espiritual. Satanás te va a presentar un falso pastor o pseudo pastor al lado de un cristiano o un pastor bíblico. Y la diferencia, muchas veces dicen, pero es que no dice nada malo. Hasta su mensaje es muy sano. Y déjenme decirles algo, el problema no es el hecho de que no es lo que dicen, sino que es lo que no dicen. Porque ellos pueden decir muchas cosas e incluso su mensaje puede ser muy moral. De hecho, ese es el tema de muchos pastores en la actualidad. Como no se quieren meter en problemas doctrinales, empiezan a hablar temas moralistas, cosa que el mundo también hace. O sea, en el mundo hay mucha gente moral, pero la moralidad no te salva. El portarte bien no te salva. ¿Por qué? Porque entonces ya sería por obras. Por eso los testigos de Jehová buscan hacer obras. Buscan un comportamiento. Fíjate cómo toman los mandamientos y las reglas para un fin, alcanzar mi salvación. Y la Biblia es todo lo opuesto a lo que ellos dicen. O sea, no es la forma, sino es una persona y ese es Jesucristo. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos muchas iglesias, hermanos, o pseudo iglesias que debemos que tener cuidado. Porque no necesariamente hablan directamente en contra de la persona del Señor, pero sí de alguna forma están dejando de hablar cosas que la Biblia sí enfatiza, ¿no? El hecho del compromiso, el hecho de renunciar, el hecho de morir a nosotros mismos, el hecho de una prácticamente no combinar, ¿no? Las cosas de Dios con las cosas del mundo, o sea, no tener un pie aquí y un pie afuera. Entonces, algo que ya ustedes se graduaron en eso. Bueno, hermanos, vamos a continuar rápidamente ahí en los conflictos de las señales. Una de las cosas que vemos también aquí en Mateo 12, capítulo 38 al 42, es que le dicen al Señor, oye, muéstranos alguna señal. Fíjate que estos irán bien tremendos, hermanos. Oye, ¿te imaginas? Muéstranos alguna señal. Oye, ¿qué señal más quieres? Si ya leímos en Mateo 8 y 9, ya leímos Mateo 11, el de la mano seca, ya vimos al endemoniado que iba mudo y sordo. Entonces, ¿qué más señal quieren? Entonces, la única señal que el Señor les da es la señal de Jonás. Que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches, pues él iba a estar, ¿no? en la sepultura y bueno, pues iba a resucitar. Esa es la única señal que el Señor, pues en un momento dado les menciona. Ya para ir hacia el final, no, bueno, vamos a dejar ahí, hermanos, porque aquí hay un texto que me va a tomar un tiempo y me gustaría tomarle un buen tiempo. Y eso tiene que ver con el espíritu inmundo. Vamos a leer el texto nada más para dejarlos picados y que vayan pensando en Mateo 12, 43.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, muchos toman este texto aislado y se relacionan a contexto de liberación y demonios y todo eso. Pero pues eso no tiene nada que ver el texto. Porque desde que estamos leyendo Mateo 11, que es la narrativa, el Señor antes de estos versículos no les está dando una enseñanza de liberación. No le está hablando de demonios, porque si ustedes siguen la lectura continua, vamos a leer desde el verso 38 nada más rápidamente, para que vean que no está hablando nada de demonios. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando. Vean, ¿qué relación tiene? O sea, no está hablando de demonios. Entonces, la próxima semana sí me gustaría tomar un tiempo para explicar esos 3 versículos y que veamos que no está hablando ni está enseñando que cuando tú liberes a alguien, esa persona tiene que hacer tal cosa, porque si no se cuida, vienen 7 demonios y el postrer estado viene a ser peor. No está hablando de demonios. La hermenéutica. Al no aplicar la hermenéutica, tomamos el texto fuera de su contexto y hacemos un chorizo. No, vamos a ver que en pocas palabras no está hablando de eso. Y les voy a dar un tip nada más por si tienen ustedes ahí la intención de buscar. Está hablando de la mala generación. Si ustedes leen desde el capítulo 11 al capítulo 12 y van a encontrar constantemente esta mala generación. Y van a encontrar una frase que dice, ¿con qué compararé a esta generación? Y es de ahí donde viene esta parábola, donde el Señor le dice, así como el demonio, hablando básicamente de su estructura religiosa. ¿De qué te sirve limpiar lo de afuera si no cambias lo de adentro? ¿De qué te sirve limpiar tu regla moral si no llenas tu vida interna? Por eso el Señor les dijo, sepulcros blanqueados, por fuera están bien, es lo que hace su religiosidad, pero por dentro no han llenado con la voluntad de Dios. Fíjense cómo a pesar de toda la narrativa, hay detrás de eso una misma secuencia. Jesús les dijo, vengan a mí y yo os haré descansar. O sea, acepta mi enseñanza. ¿La enseñanza dónde va? ¿Solamente afuera? No, comienza desde adentro, cambiando de adentro hacia afuera. ¿Qué hicieron los judíos? Solamente se esforzaron en hacer cosas externas, pero nunca llenaron el mugrero que había en su interior. Es ahí donde dice el Señor, tú puedes hacer cosas externas, pero si no llenas tu vida con mi palabra, lo único que ocasionas es un estado peor. ¿Por qué? Porque vas a acabar engañado y condenado. No, yo ya no hago todo eso, hasta vengo a la iglesia y hago todo esto, pero no hay un cambio en tu interior. El postrer estado viene a ser peor. ¿Por qué? Porque por lo menos el que está en la calle reconoce la condición en la que está. Y los que están en la iglesia no reconocen su estado porque su estado está peor que el que está allá afuera. De eso habla. No habla de demonios. No habla de echar fuera esto. No, habla de la condición en la que muchos cristianos pudieran estar dentro de la iglesia. Solamente cosas externas, que es lo que es la vida religiosa, y es ahí donde el Señor está atacando. Por eso menciona estos versículos a manera de parábola, porque dice, ¿con qué compararé a esta generación? Es igual a esta cosa o a esta situación. Entonces va por ahí, pero ya se las expliqué a grandes rasgos. Ya la próxima semana la vamos a ir desglosando. Ahora, antes de terminar, hermanos,
Este, yo les había comentado de que no vamos a ver versículo por versículo todo Mateo, si no, no terminaríamos. Pero sí me gustaría por lo menos ir viendo el bosquejo de una manera general como lo estamos viendo ahorita. O sea, nada más dándoles la idea de cada sección de cada capítulo para irlo así como que una pintadita e ir avanzando hasta que terminemos todo el bosquejo. Entonces, vuelvo a repetir, los primeros 4 capítulos, introducción, donde Mateo menciona evidencias de que Jesús, ¿quién es? El verdadero Mesías. Primer mensaje que él registra, Mateo 5, 6 y 7, Sermón del Monte. Mateo 8 y 9 son la autoridad que Mateo presenta de Jesús sobre 5 áreas específicamente. Mateo 10, el segundo sermón que Mateo registra, que es los heraldos del rey y las dificultades que van a encontrar en el ministerio. Mateo 11 y 12, la segunda narrativa. Mateo 11 comienza con la descripción de Juan el Bautista en la cárcel, el reconocimiento que el Señor da de él de Elías. Posteriormente viene de las ciudades impenitentes que no se arrepienten al testimonio de los milagros del Señor. Y ya casi por terminar, Mateo 11 habla de que Jesús es el verdadero reposo, ¿no? Vengan a mí todos los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar. Mateo 12 comienza con el día del reposo. Y ahí vamos a ir continuando. Pues más o menos tengan eso en mente para que tengan una idea general. Ahora, la manera en la que podamos retenerlo constantemente es la repetición en sus casas con el bosquejo que se mandó ahí en el Telegram. Repítanlo, repítanlo y van a ver que ya el día de mañana en automático se les va a ir quedando. Bueno, pues ahora sí estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Nos despedimos de los hermanos de Facebook.